Buenos hermanos, después de la presentación, yo quiero invitarlos a que vayamos de nuevo a la lectura bíblica y después vamos a proceder con nuestra presentación de hoy, la cual espero, hermanos. Debo hacer varias aclaraciones. Creo que no hay necesidad de decirle a esta iglesia, incluyendo la iglesia del aire, nuestra, de que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tiempos cual nunca antes, quizás, hemos visto en la historia, o hemos visto tiempos similares en la historia, y por eso estamos repitiendo la historia de aquellos eventos, y voy a seguir explicándome, ¿no? ¿Qué mundo es que estamos viviendo? Algunos de ustedes durante la semana hemos estado compartiendo algunas noticias, videos, para animarnos y para asegurarnos que todos estamos dándonos, por lo menos prestando atención a lo que está a punto de venir no solamente para el mundo, sino para la iglesia como una sorpresa agobiadora, abrumadora, abrumadora, una sorpresa que va a ser tan grande que la gente no va a poder soportarla. Esta semana, en estos días, hemos escuchado, hemos visto eventos que si estamos aunque sea medio despierto, podríamos estar dando cuenta de nuestra gran necesidad de poder de inmediato nuestra vida tratar de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo yo servirte? ¿Qué es lo que todavía me hace falta? Si tú viniese hoy en las nubes de los cielos, ¿me iría yo contigo? Y si la respuesta no es un sí, sí, ¿qué es lo que todavía nos hace falta para que nosotros podamos tener ese encuentro con nuestro Dios? Quizá podría dar algunos ejemplos para hacer mi caso, ¿verdad? Hacer mi caso nomás. Ustedes y yo hemos escuchado esta semana cómo se ha venido queriendo formar un pacto de paz. Pacto de paz. Sin embargo, hay millones de familias que le hemos declarado guerra, aún aquí en Estados Unidos. Por allá, otros líderes dicen que están considerando también entrar en el pacto de paz. Pero en estos últimos 3 años o 4 se han matado entre ambos lados más de 1 millón de personas. Y otro 1 millón de personas han quedado heridos. Pero hablan de paz. ¿Estaremos dándonos cuenta, hermanos, de lo que estamos viviendo? En el campo religioso, es más, en nuestra misma esfera, el pueblo que Dios levantó para que fuese la atalaya para este tiempo, que fuese el faro de luz para las naciones, pueblo adventista del séptimo día. Tristemente, hermanos, nos hemos estado quedando rezagados espiritualmente. Hay un término que, con tristeza, yo sé por aquí hay un par de médicos que podrían explicarnos esto mejor que yo, pero yo he visto, hermanos, tanto en el mundo secular como el religioso, un estado que yo he llamado como de senilidad. Senilidad. Los médicos le llaman como un tipo de demencia.
¿Por qué digo esto? Aún personas que usted cree que son intelectuales, personas que usted dice, bueno, han leído la Biblia, hablando ahora específicamente del pueblo adventista, tenemos los oráculos y sin embargo nuestra actitud, nuestras vidas, la mayor parte de las veces nos muestra como que si estamos paralizados. Otra vez como seniles, demencia, sufriendo una demencia crónica. Note bien cómo el apóstol Pablo presenta esto, hablándole a los cristianos. Si el apóstol Pablo estuviera aquí predicándonos hoy, sin duda, hermanos, nos tendría que repetir estas palabras, que las voy a leer, porque es la verdad presente que necesitamos. Dicho de paso, no sé si lo van a poner ahí en la pantalla, qué bueno. Yo le pedí que el título que he dedicado para la presentación de hoy es El novio viene. ¿Por qué? Hace unos meses, un amigo mío, unos hermanos, me dieron este libro, El novio viene, basado en una parábola. Vamos a hablar un poquito también de ella. Y esta persona me dijo, pastor, yo quiero que tú leas este libro. Estamos pensando publicarlo y quiero que usted me dé su opinión más luego. El novio viene. Yo después que lo leí, hermanos, dije, wow, de verdad, que si ha habido un momento en la historia del adventismo donde pudiéramos ver que ya el novio viene, quiere venir, está preparado, es este tiempo que estamos viviendo. Y cada día, eventos que están pasando, eventos proféticos, vemos con más claridad que el novio está a la puerta. La pregunta es, ¿por qué no viene el novio entonces? Si él ya está a la puerta, ¿qué es lo que lo está impidiendo venir a encontrarse con su esposa, con su novia? Nota bien cómo dice el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de Efesios. Otra vez. Déjame leerlo para que ojalá que se nos quede grabado en nuestras mentes. Y el por qué, yo creo que, hermano, que el ambiente que vemos, la actitud, el diagnóstico, como dirá que sea uno de los médicos que están por ahí hoy, es un diagnóstico triste de una otra vez, como si alguien le dice a usted, el cielo no es azul, es verde, y la grama no es verde, es azul. Y una persona que está senilmente ya, o medio demente, dice, mira, y sale repitiendo, la grama es azul, el cielo es verde. Así estamos viviendo, hermanos, en este tiempo. El apóstol San Pablo dice en su palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Se acuerdan de la parábola que habla de unas vírgenes? ¿Cómo quedaron esas vírgenes? La conocemos, esa parábola. Este servidor ha predicado varias veces. Algunos de los ancianos aquí han predicado más de una vez de esa parábola. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Se nos ha dicho que esa parábola de las 10 vírgenes ha sido y es y será hasta el cierre de gracia verdad presente. ¿Entendemos eso? Y cada vez que usted analiza en oración o predica o oye predicar un tema, presta atención porque se nos ha dicho que ha sido, es y será, seguirá siendo verdad presente hasta el mismo fin. Y si es verdad presente, el apóstol San Pedro nos diría, mira, yo no dejo de repetirle estas verdades presentes. La verdad presente significa que es urgente para la hora. Para ahora, el momento. No para el futuro. La verdad presente, note bien. Dice acá entonces, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Lo primero que debiera, si estamos un poquito despiertos acá, es que el apóstol San Pablo, inspirado
por el Espíritu Santo, nos está queriendo decir que si estamos, y esto es una advertencia primero para este servidor, ojalá que también ustedes la tomen. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que si estamos espiritualmente dormidos, estamos muertos. ¿No es eso que dice el contexto? El contexto inmediato, lo que se interpreta aquí, lo que debemos interpretar es que la palabra de Dios nos dice que si estamos dormidos, estamos muertos. Porque dice, levántate de los muertos. ¿Cómo están los muertos? Dormido, o sea, dormido, ¿verdad? Pero no solamente eso, usted puede decirle a un muerto, mira, otra vez, déjeme seguir usando el ejemplo, el cielo no es azul, es verde. El muerto no se da cuenta de nada. La palabra de Dios no tiene, cada palabra, cada conexión que vemos en cada versículo es enseñanza para nosotros. Despiértate, primero dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Quiere decir que los que están dormidos espiritualmente o en cualquier aspecto de la vida, tú estás como un muerto. ¿Crees que está vivo? ¿Tú crees que está vivo? Pero está muerto delante de Dios. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, versículo 15, no como necios, sino como sabios. Hermanos, vamos a ir, yo quisiera que vamos a volver aquí, vayamos a Eclesiastés por un segundo, Eclesiastés 8:5. Note bien lo que dice la palabra de Dios acerca de esto que estamos leyendo aquí. Eclesiastés 8:5, un versículo corto, pero muy profundo, muy sabio. Es palabra del Señor, no es mía. Nota bien lo que dice aquí, la palabra de Dios. Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Interesante, qué bonito, ¿verdad? Así que vendrán males sobre la tierra. Hablan de paz, pero va a venir derramamiento de sangre. Hablan de justicia, pero hay muchas injusticias. ¿Sabe una cosa? Hay buena noticia para aquellos que aman la palabra de Dios. Y ojalá que aquí todos nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, amemos, llevemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Nota bien como dice aquí, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo. Perdón. ¿Qué discierne el corazón del sabio? El tiempo y el juicio. ¿Sabe una cosa, hermanos? Tristemente, en la parábola de las 10 vírgenes, Cristo ilustró que aún su iglesia profesa iba a faltarle discernimiento tanto del tiempo como del juicio. Tristemente, ¿no? ¿No es eso? Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ir de nuevo a Efesios. Efesios 8:5, otra vez. Entonces dice que mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio, ¿qué cosa discierne? ¿Discierne qué cosa? El tiempo y el juicio. Pregunta, una pregunta retórica. ¿Estamos discerniendo nosotros el tiempo que estamos viviendo? ¿O somos de aquellas multitudes que estamos tan y tan indolentes que podemos calificarlo como seniles, como un estado de senilidad, de demencia? Es triste, hermano. Pero el pueblo que Dios levantó, aún el pueblo que Dios levantó, aún en este tiempo, debiéramos estar tirando gritos en el aire, clamando la venida, proclamando la venida de Cristo, denunciando, hermano, los pecados de la gran Babilonia, denunciando los pecados que se han introducido en el mundo y en la iglesia, y tratando de despertar un pueblo que se prepara para la venida del novio. Porque el novio viene, hermanos. Estemos nosotros preparados o no, el novio va a venir.
Note cómo termina aquí la lectura bíblica. El que tuvimos ya. Dice, por tanto, no seáis insensatos. El énfasis, hermanos, aquí hay dos grupos que se están presentando. Y otra vez la parábola de la 10 vírgenes, vemos más bien claro esos dos grupos, hermanos. Los insensatos y los sabios. Ojalá otra vez que oremos al Señor hoy, para que tanto los jóvenes como los niños y los adultos seamos de ese grupo sabio. No todos tenemos que seguir la insensatez. Note cómo termina aquí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que van a entender los sabios? ¿Otra vez? Muy bien, Gypsy. Quiero que se nos grabe eso. Los sabios van a entender el tiempo y el juicio. Si yo pregunto a ustedes, pregunta retórica, por favor, tenemos que ser breve como se predicó esta mañana en la meditación. Ahora que digo del tiempo, ¿entendió en su gran mayoría los antediluvianos el tiempo? ¿Entendieron? No, hermano. ¿Entendieron el juicio que venía? No. Se ha repetido la historia a través de todo, hermano, de todas las épocas. Igual pasó cuando iba a venir Cristo. Entendieron el profeso por de Dios. Olvídate de los paganos y los babilonios. Igual que ahora los babilonias modernas anda embriagada y embriaga a todo el mundo. No entendieron el tiempo. No entendieron el juicio que había venido. Solamente unos poquitos. Hermano Julio nos decía hace un rato cuando estábamos preparándonos allí con los ancianos y diáconos salir. Decía, no sé lo que está pasando. Parece como que todo el mundo quiere volver de nuevo al mundo. A la indolencia, a la ¿cómo le decía? Al nominalismo, nominal. Y es verdad, hermanos. Aparentemente, la sierva del Señor ha dicho que aparentemente todo el mundo, hermanos, aparentemente todo el mundo va a quedar indolente e indiferente. Aparentemente, pero la sierva del Señor vio un remanente, alabado el nombre de Dios por ello. Hay un remanente, hermano, que no han doblado su rodilla ante Baal. Y Elías se sintió en cierto momento como que estaba solo, igual que nosotros hoy. Oh, mis amados, tenemos que echar mano. Tenemos, dice la sierva del Señor, que obtener el calor de la frialdad de los demás. Así que cuando vemos, escuchamos, por la gracia de Cristo, no soy perfecto, pero trato, hermano, de seguir lo que Jesús hacía. Y hoy en la clase de la escuela sabática me gustó mucho, como la doctora Brenda lo presentó también. Noten bien, ¿qué fue lo que hizo Jesús ante Herodes? Él no se quedó callado. Se quedó callado. Yo a veces he optado, cuando oigo gente que están así como un poquito seniles, hablando cosas. Por ejemplo, hermanos, les voy a hablar claro, ¿no? Entonces, ¿saben ustedes que la mayor parte, que no se me ofenda a nadie, por favor? La mayor parte de los adventistas del séptimo día, jóvenes y adultos, creen que el mensaje de advertencia para este tiempo, tanto para la iglesia como el mundo, eso es fanatismo. Que el predicar los mensajes primero, segundo y tercer ángel al mundo, eso va a traer persecución. Eso es fanatismo, eso es odio. Contéstenme, pregunta otra vez, retórica. ¿No es eso un tipo de senilidad, de demencia espiritual? Bueno, la mayor parte de pastores, líderes. El pueblo repite lo que los líderes hablan. Esa es otra condición de alguien que es un necio. El necio repite como loros lo que otro necio está diciéndole. No son sabios. No disciernen el tiempo y el juicio. Hermanos, han sido un poquito de familia. Ojalá que las familias se mantengan unidas hasta el fin.
Porque Cristo nos advirtió que de este problema, donde se iba a ver más claro esa separación entre personas que van a seguir una actitud sabia a una actitud necia, va a haber división. Note bien lo que Jesús dice en Mateo 24, Mateo 10. Me acuerdo, me viene a la mente este capítulo porque lo hemos vivido muchas veces, hermanos. Tristemente hemos vivido en nuestra vida esta experiencia. Capítulo 10, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar. Cuando Cristo llama a un hombre, a una mujer o a una joven, Cristo quiere que recordemos lo que Él le dijo a los discípulos. Note bien lo que le dijo. Mateo capítulo 10, versículo 34. Muy claro nos habló allí el Señor. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O alguna traducción le dicen división. División. Porque he venido para poner en disensión, otra vez dice, en división, al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. División. Ese no es, obviamente, no es lo que Dios quiere, pero Él estaba explicando una realidad. Es rara vez. ¿Cuántas veces he tenido que hacer presentaciones de niños? Los 30 y tantos años de ministerio, donde las familias andan desbaratadas. Padre o madre. A veces viene uno de los dos, no viene el otro. No todo es color hermoso como se ve aquí en la familia Reyes, para la gloria de Dios hoy. Donde está la bisabuela, vino por los abuelos, los padres. El Señor en su misericordia está queriendo que nosotros seamos sabios para que podamos conocer el tiempo y el juicio de Dios. Van a caer los juicios sobre la tierra muy pronto, hermanos. Estamos a punto de terminar la gracia. Déjame, antes de continuar, de ir a la parábola de las 10 vírgenes, que quiero tomar unos minutitos, déjame leer una notita acá que me llamó la atención. Yo dije, tengo que compartir esto con mis hermanos hoy. Noten bien, hermanos, lo que dice acá. Voy a leerle. Ok. Tiene una notita. Nos dice: note bien lo que dice ella acá. Voy a leerla. Está en este librito, página 4, pero le voy a dar la fuente. Está en Review and Herald, 19 de agosto 1890. Dice: a menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Al grupo de sabios iban a saber discernir ¿qué cosa? El tiempo y el juicio. Los insensatos no. La parábola se ha cumplido. Sigo leyendo. La parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. Porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Tuvo una aplicación especial en 1844, 43, 44. La gente estaba esperando que venía el novio. Todo estaba preparándose. Pero hubo una demora. Esa demora enfrió la fe. Enfrió la espiritualidad de la gran mayoría.
¿Por qué? Porque no había en ellos el espíritu de sabiduría. No tenían el Espíritu Santo. Seguían un formalismo. Se habían entusiasmado cuando Miller predicaba y cuando otros predicadores salían por varias partes del mundo. 1844 fue el reavivamiento más grande que ha habido aquí en América. Sin embargo, hermanos, la mayor parte del pueblo que esperaba la venida de Cristo en 1844 se desvaneció. Se fueron al mundo, mi hermano Julio, como hoy día están queriendo irse al mundo. Sigo leyendo. Se cumplirá al pie de la letra porque tiene aplicación, una aplicación especial para este tiempo. Y al igual que el mensaje del tercer ángel, sigo leyendo, se ha cumplido y continuará siendo la verdad presente hasta el fin de los tiempos. ¿Qué cosa? La parábola, esta parábola de los 10 vírgenes y el mensaje del tercer ángel ha sido y es y será verdad presente. Entonces yo pregunto, ¿por qué tanta oposición cuando se oye una iglesia como esta, por la gracia de Dios, y otras iglesias por el mundo entero, queriendo exponer al mundo estos mensajes de misericordia? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta ceguedad? Ahora entienden ustedes por qué este servidor le llama un tipo de senilidad, como demencia espiritual. Usted dice, y yo lo oigo, y me quedo callado, lo oigo. Ellos seguro que pensarán, bueno, este hombre ni entiende lo que estoy hablando. Y es mejor a veces uno quedarse como si uno ni entiende, como si lo estuvieran hablando un griego a uno, una parábola. Como hizo Jesús, ¿con quién? Con Herodes. Pero cuando vemos que alguien se interesa, hermanos, es como música al oído. Por eso cuando nos sentamos a estudiar la Biblia con hermanos que quieren de verdad prepararse, quieren oír la verdad presente, hermanos, es como música al oído. Es una fiesta espiritual que experimentamos cada vez que eso pasa en nuestras vidas. Entonces, hermanos, me llamó la atención, quise compartir esto con ustedes. También hay otra nota aquí el libro está interesante, un poquito repetitivo, pero está bueno. En la repetición está el aprendizaje, ¿no? Así es el Señor. Ministerio de la Publicación, página 175. Dice, una y otra vez, ha repetido, se me ha mostrado que las experiencias pasadas del pueblo de Dios no deben contarse como hechos muertos. No se me ha mostrado varias veces. El Señor le insistía a ella que lo que pasó en el pasado con el pueblo de Dios iba a repetirse. Si yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta iglesia, esta semana hemos estado estudiando lo que pasó. Hubo un pueblo no sé si ustedes se dieron cuenta de la escuela sabática. Eso no se comentó. Escuchen esto. Una semana antes, cuando Cristo está entrando a Jerusalén, el pueblo le gritaba, Hosanna, Hosanna, el rey que viene, nuestro rey. Lo estaban proclamando rey. 6 días después, le estaban diciendo a Herodes y a Pilato, crucifícale. Hoy día, hermanos, seamos sabios, no dormidos. Hoy día la gente que te dicen, puede ser la gente que te diga a ti, qué bueno, hermano Alex, Lilian,
Hermanos que están ustedes, Ruth, qué bueno, estamos contentos contigo. ¿Sabes lo que va a pasar muy pronto, hermanos? Si somos fieles al Señor. Dice que el mundo entero nos aborrecerá, nos odiará. Y ya leíamos, nuestros peores enemigos serán los de quién. Escucha, Mireya y Luis, mi hermano, y los hermanos míos, todos ustedes, nuestra misma familia. Triste, ¿no? Triste. Muchos de ustedes saben, yo tengo 2 hijas. Tengo ya como 5 nietos. A veces he dicho que los nietos son de Norma. Pero escuchen, yo digo, si es verdad que ustedes me quieren, tenemos que estar consagrados a Jesús. Porque si no estamos consagrados a Jesús, en un futuro cercano nos van a odiar. Y ojalá que si están escuchando que lo oigan. Presten atención, hermanos. Así que cuando te diga un familiar, no, mamita, papito, mamita, yo te quiero, te voy a seguir queriendo toda la vida. Si tú eres fiel al Señor, te van a mandar hasta comerte viva, quemarte. Eso lo vimos en la vida de Jesús. Millones fueron quemados vivos en la Edad Media, tan solo porque no se adherían a la iglesia apóstata. Millones. Ese espíritu todavía sigue ahí. Ese otro gran engaño de aquellos que están espiritualmente hablando seniles, así como demente. ¿Qué es lo que hoy popularmente se está enseñando? Que ya el catolicismo romano ha cambiado. Ha cambiado. No conocen la profecía, no conocen la palabra. Dice la Biblia, y esto es amor, esto es por amor, hermano. La Biblia dice que el espíritu que está detrás de esa institución no es el espíritu de Jesús, es el espíritu del dragón. Entonces, ¿cómo dicen? ¿Cómo hay tanto, 90 y tanto % de los adventistas han caído en ese engaño? Explícamelo. ¿Ha oído eso, mi hermano Julio, verdad? Ay, estos hermanitos por ahí, no se dan cuenta que la iglesia ha cambiado. Y líderes. Entonces, cuando yo oigo eso, yo me viene a la mente, entonces Satanás se está convirtiendo. Se va a convertir Satanás. El pecado, hermanos, es como una lepra. Y cuando una institución ha sido levantada por el maligno y mantenida por el maligno, no va a cambiar. Es como una persona. Si usted por la gracia de Cristo no cambia, no tiene un nuevo nacimiento en su vida, si no hay ese cambio en nuestra vida radical de carácter, como se hemos hablado, un cambio de muerte, como decía Pablo en la lectura bíblica, a vida, tampoco nosotros hay esperanza en nosotros. No. Otra notita más, y voy a leer unos versículos, voy a ir terminando acá esta meditación o esta presentación de hoy. Note bien. Una y otra vez se me ha mostrado que las experiencias del pueblo de Dios no deben contarse como hechos muertos. No debemos tratar el registro de estas experiencias como trataríamos un almanaque del año pasado. Eso es lo que tenemos que meditar, tenemos que ver, tenemos que estudiar, tenemos que ver si yo quiero ser diferente. Si el mundo antediluviano pereció por la apatía espiritual, por su rebeldía, por la incredulidad, yo quiero entonces por la gracia de Dios ser un Noé. Entonces déjame estudiar cómo fue la experiencia de Noé. Déjame estudiar cómo fue la experiencia de Juan el Bautista. Déjame estudiar la experiencia de mi Salvador. ¿Cómo fue mi Salvador? Que no se dejó manipular por el enemigo ni cuando le salió en persona en el desierto. Ese es el pueblo sabio que discierne el tiempo y el juicio en que esté viviendo en esa hora. Termina acá la cita. Dice, el registro debe ser tenido en cuenta porque la historia se repetirá.
Otro día vamos a tener que seguir con esto porque ahí hablando después en el siguiente párrafo, ya habla de la historia que encontramos en Daniel y en Apocalipsis. Vamos a estudiar eso para otra ocasión, ¿no? Hay una historia, hermanos, que se va a repetir. Se está repitiendo. Y el Señor en su misericordia, a través de ilustraciones, por ejemplo, hay varias parábolas. Estuve analizando en la semana, hay varias parábolas, hermanos, que nos hablan del reino de Dios. Pero una de las parábolas quizás más clara que vemos aquí, de la condición espiritual del pueblo profeso de Dios, es la parábola de las 10 vírgenes. Vírgenes, no habla de Babilonia. Allí no describe Babilonia. Babilonia está borracha con el vino y está esperando solamente ser destruida. Por eso Dios en su misericordia llama a su pueblo que está allí, a los fieles: salite a ella, pueblo mío. Y el adventismo nominal nos hace una advertencia aquí también, hermanos. Dice 10 vírgenes, un número completo, el número 10, perfecto, un número completo. Quiere decir que todas las iglesias quedaron vírgenes, salieron tomando sus lámparas. Todas tenían algo en común. Algo en común, las iglesias cristianas. Está hablando de iglesias, vuelvo a repetir, iglesias cristianas, no Babilonia. Todas salieron ¿a qué? A encontrarse con el novio. ¿Quién es el novio? Jesús. Todas tomaron ¿qué cosa? La lámpara, la Biblia. Todas. Pero todas quedaron ¿cómo? Dormidas. Vuelvo al párrafo que leía. Esto fue algo, ¿verdad?, presente en el pasado. Ahorita, como decimos allá en Centro y Sudamérica. Y también en el futuro. Se repite la historia, hermanos. Ojalá que a través de la gracia del Espíritu Santo, tanto los niños, la familia, la gente que nos está escuchando, podamos, hermanos, ser de esos sabios, que sí, ¿verdad?, llevamos las lámparas, tenemos la Biblia, estamos esperando al novio, pero que también tengamos el aceite. La diferencia entre los dos grupos fue que un grupo tuvo ¿qué cosa? Aceite. El otro grupo no tuvo aceite. No hubo una preparación en su vida. Tuvieron una religiosidad externa, no una transformación de carácter. Esta mañana en la escuela sabática algunos nos preguntábamos: wow, mira cómo Cristo actuó ante Herodes y ante la multitud que lo golpeaba. Otra vez, vuelvo a repetir, multitudes que más de uno de ellos seguro Cristo le había hecho un milagro en su vida. Había alimentado a algún pariente, había levantado a algún enfermo. Sin embargo, ahora escuchaba a aquella turba enfurecida, crucificada. Querían hacerlo pedazo. Dijeron: tú eres un impostor. Unos días antes era el rey de reyes, ahora un impostor. Hoy día somos un niño bonito en la familia, una niña bonita, un hermano querido. Mañana, en el día de mañana, si no estamos en Cristo Jesús, seremos tenidos como por lo peor de la sociedad. Escuchen eso, hermano. Mantenga eso presente. Si es de verdad que usted ama a su familia, si es de verdad que usted ama a sus amistades, hermano, lo mínimo que podemos hacer es compartir estas verdades con ellos. Yo sé que algunos se nos van a enojar, se nos enojan. ¿Qué vamos a hacer? Pero si nos dan la oportunidad de testificar, testifiquémoslo. Si no, si vemos que es en balde, tomemos la actitud que tomó Herodes, que tuvo Jesús ante Herodes. Mire, quédese calladito. No tiren las perlas a los cerdos. ¿Entendemos eso? Estas vírgenes todas salieron. Yo hablaba con mi hermano Rodi esta semana. Si todas estaban dormidas,
¿Quién dio el clamor de medianoche? Cuando el mundo estaba en la hora más oscura. Violencia hoy día. Incertidumbre hoy día. Eventos que nos están dejando pasmados, hermano. Otra vez. Tanto el poder del anticristo como el poder de acá, de Norteamérica, la imagen donde se formará la imagen de la bestia, están hablando de paz. ¿Saben lo que dice la Biblia, hermanos? Daniel 8:25. Déjame leértelo rapidito. Déjame leértelo. Ya leíamos que la historia se repite, ¿verdad? Nota lo que dice aquí. Estos poderes que están siendo influenciados por Satanás mismo. Que Satanás es un archiengañador. Engaña. Dice aquí Daniel 8:25. Con su sagacidad. ¿Qué es sagacidad? Astucia, ¿verdad? Un tipo de astucia. Hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y mi versión tiene una versión que no fue bien traducida, dice sin aviso, no, en paz, como dice la King James en inglés, by peace. Algunas traducciones hispanas dicen y hablando de paz, destruirá ¿a cuántos? A muchos. ¿Tiene ahí? Y se levantará contra. Y en su corazón se quedará. Y sin aviso, no, ese está mal traducido, ¿verdad? Y hablando de paz, destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes, mi amado? Jesús. Pero hablando de Jesús. Y uniendo el político con el religioso, ¿qué cosa? Van a destruir a muchos. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Alabado el nombre de Dios. Esto significa que estos poderes seguirán engañando hasta el fin. Ahora, hermanos, para ir concluyendo acá. Es una forma bien clara que Jesús nos muestra estos dos grupos. La pregunta es, ¿a qué grupo vamos a pertenecer? ¿A cuál grupo nos vamos a identificar? Estos dos grupos, prudentes y necios. Leal, prudentes, sabemos, van a estar discerniendo el tiempo que estamos viviendo, vamos a discernir el juicio que estamos viviendo. El juicio está a punto de terminar. Y sigue hablando y sigue diciendo en la parábola, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Hermanos, aquí está el meollo. Lo único que distinguió a estos dos grupos fue el aceite. Que todos tenían la lámpara, todos tenían profesaban que estaban esperando al novio. Pero a muchos hermanos, en otra ocasión, cuando sigamos este tema, que he sacado una serie de este tema, ¿saben ustedes que la primera visión que Dios le dio, la primera, a la sierva del Señor, tuvo que ver con este asunto de la salida? Primera visión. Y él dice que Dios le mostró que la mayoría de aquellos que empezaban muy entusiasmados, dice que se fueron apagando su fe. Empezaron a volver al mundo. Y dice ella, y tristemente jamás lo vi caminar siguiendo la luz de Jesús. Jamás. Esperamos, hermanos, esperemos que Cristo haga un milagro en nuestros seres queridos
Tenemos que pedir al Señor cada día. Tenemos que pedir por nosotros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, aún por el mundo y por los líderes que están quizás queriendo hacerlo mejor. ¿Quién sabe? Nosotros no somos quienes para juzgar. Pero muy tarde se darán cuenta que el edificar para esta tierra, el querer unirse con los poderes de esta tierra, nos va a traer la destrucción. Cristo dice, aquí la palabra de Dios dice, y a medianoche se oyó un clamor. Versículo 6. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todo el mundo cuando despierta, hermanos, ¿ha estado usted dormido alguna vez y despertó de repente por un ruido? ¿Cómo por lo general quedan las personas cuando se despiertan así rápidamente? Así medio desorientado, aturdido, dice Rodi. Eso va a pasar con el mundo llamado cristiano. Será muy tarde cuando se levanten, hermanos, se van a levantar solamente para ir en contra de la verdad de Dios. Termino con esta pequeña declaración. En la historia y en la profecía, la palabra de Dios describe el conflicto continuo entre la verdad y el error. Ese conflicto aún está en curso. Las cosas que han sido se repetirán. Otra vez. Y la Biblia también lo habla, por si acaso alguien duda del espíritu de profecía, que es otro gran engaño que Satanás ha introducido, aún dentro de la iglesia. Dice Eclesiastés 3:15, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Y no hay nada nuevo. Se va a ir repitiendo, hermano, la misma historia de Jerusalén. Que el Señor nos ayude a ser personas sabias, para que, como leíamos allá en Eclesiastés 8:5, podamos, 5:8, discernir los tiempos y el juicio de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo divino nombre. Oh Padre, aquí hemos presentado delante de la congregación estas verdades que tú tienes para tu pueblo, tus hijos. Danos, oh Padre, de tu sabiduría, de tu Santo Espíritu, para que en cada vida nuestra pueda llegar a ser impregnada con la influencia de tu Santo Espíritu, y que cada carácter nuestro carácter pueda ser transformado a la misma imagen y semejanza tuya. Oh Padre, que estemos en el bando de este remanente que tú quieres preparar para tu venida. Que podamos, a través de voz y ejemplo o testimonio, podamos atraer a aquellos que han también de participar de tu reino. Oh Padre, ayúdanos que en esta crisis que se nos avecina podamos estar de parte tuya, aunque se desplomen los cielos. Bendice también los alimentos que vamos a comer. Bendice a tu iglesia donde quiera que esté. Y ayúdanos para que muy pronto podamos encontrarnos con el novio. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.